Habló a camisa quitada. Prada puso contra las cuerdas a Washington y sus aliados. Y es que el jefe de la misión diplomática de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada, se refirió a las verdaderas causas que ha generado la crisis energética actual en la isla, desenmascarando el teatro montado por la potencia del norte para impulsar un golpe en la mayor de las Antillas. Las palabras de Prada fulminaron no solo a la Casa Blanca, sino a todos sus aliados que intentan asestar un duro golpe en la isla, revelando con detalles lo que provocó no solo el colapso del sistema energético, las trabas para comprar las piezas de repuestos y mantenimientos a los generadores de electricidad en el país, y le tapó la boca a más de un injerencista. El pueblo de Cuba resiste todo vendaval. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Le cantó las verdades a Washington. En una intervención que dejó a más de uno en silencio, el embajador cubano en Argentina, Pedro Pablo Prada, reveló las verdaderas causas de la crisis energética en la isla. El pueblo de Cuba resiste todo vendaval, aseguró Prada, al señalar al recrudecimiento del bloqueo estadounidense como el principal responsable del colapso eléctrico agravado por los estragos del huracán Oscar. Las palabras de Prada fueron un golpe directo a la Casa Blanca y sus aliados. La crisis energética en Cuba, que dejó a la isla completamente a oscuras el pasado 18 de octubre, ha sido el tema candente en los últimos días. El apagón, que afectó a millones, fue generado por la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, tras la ardua labor de los trabajadores del sector energético, el martes siguiente, cerca del 80% del suministro ya se había restablecido, pero el daño estaba hecho. El bloqueo, como Prada subrayó, sigue apretando la soga en el cuello del sistema energético cubano. En una entrevista con el diario argentino Página 12, Prada habló con firmeza. El bloqueo de Estados Unidos ha sido la causa principal de esta situación, afirmó, sumando a la lista los desastres provocados por el huracán Oscar, que dejó 6 fallecidos y causó grandes daños materiales, especialmente en las provincias orientales. Para Cuba, enfrentarse a la furia de la naturaleza y a la asfixia económica de una superpotencia se ha convertido en una doble batalla. En este contexto, Prada mencionó la reunión de los BRICS en Kazán, Rusia, a la que Cuba fue invitada y a la que asistió el canciller Bruno Rodríguez. El presidente Miguel Díaz-Canel decidió permanecer en la isla, supervisando la recuperación tras el apagón, poniendo en alto su compromiso con el pueblo cubano. Pero Prada no se detuvo ahí. El diplomático cubano lanzó una crítica velada al empresario argentino Marcos Galperín, quien no dudó en aprovechar la crisis para lanzar comentarios sarcásticos sobre la situación en la isla. Va por el tercer día sin luz. Socialismo en estado puro, escribió Galperín en redes sociales. La respuesta de Prada fue fulminante. Pero, ¿qué hay detrás del enorme apagón que cegó a la isla? La desconexión total del sistema electromagnético nacional es consecuencia del desgaste de las plantas que operan en Cuba, afirmó. Estas plantas, de origen francés, japonés, checo, ruso y canadiense, han sufrido un deterioro acelerado por la falta de piezas de repuesto necesarias para su mantenimiento. El problema no es solo tecnología obsoleta, sino la imposibilidad de cumplir con los ciclos de reparación, explicó Prada, apuntando directamente a estas empresas que, por miedo a ser sancionadas por Washington, no permiten el suministro de piezas vitales para mantener el sistema energético cubano en funcionamiento. De esta forma, el deterioro es inevitable. Cuba utiliza petróleo y gas natural local, que tiene un alto contenido de azufre, explica Prada. Este tipo de combustible pesado acelera el desgaste de las máquinas, que ya están funcionando al límite. El bloqueo no solo impide el acceso a mejores fuentes de energía, sino que también bloquea las posibles soluciones para reparar el daño que esto ocasiona. Solo el año pasado, por efecto del bloqueo de Estados Unidos,
No pudimos disponer de $250 millones para invertir en estas plantas, señaló. La inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores de las actividades subversivas ha agravado el panorama, al impedir el acceso a los sistemas financieros internacionales, argumentó. De acuerdo a la información revelada por el jefe de la misión diplomática, lo que ocurrió fue una falla masiva. Unas 13 unidades de generación, de 15 que existen, estuvieron afectadas, señaló, apuntando también a las presiones puntuales. Estados Unidos presionó a la empresa francesa que proveyó esa tecnología para que no le vendiera más piezas de repuesto a Cuba, explicó, poniendo de manifiesto el alcance del chantaje bajo las medidas draconianas de Washington. Aún en medio de la crisis, existe la persecución a los suministros del combustible, pues la otra mitad del combustible que se consume en la isla es importada. Esto incluye la gasolina, diésel, querosén, que arriban de distintos países, sobre las cuales Estados Unidos ha desatado una verdadera cacería en los últimos años. En este contexto, Washington presiona a las empresas navieras y aseguradoras de cada sector con el fin de impedir que llegue una gota de combustible a Cuba, algo que no pasó por alto Prada. Han llegado incluso a amenazar a tripulaciones de barcos que, desafiando las prohibiciones, han ingresado a puertos cubanos, aseveró. Estamos hablando de una verdadera cacería para que Cuba no tenga combustible, ni electricidad, ni transporte, para que quiebre su economía, agregó. Prada destacó la labor heroica de los trabajadores de la industria que trabajaron más de 80 horas, con entrega y sacrificio enormes, logrando restaurar el servicio eléctrico en más del 80% del territorio nacional. A esto se suma las interrupciones en las 15 provincias tras el paso del huracán, que afectó a algunas líneas eléctricas, en especial en las provincias de Guantánamo y Holguín. A pesar que el fenómeno se degradó a tormenta tropical, vino acompañado de una hondonada de lluvias que causaron desastres, deslaves en las montañas, inundaciones, dejando un saldo de 6 fallecidos. En las redes y en algunos medios han tratado de sobredimensionar esos eventos de protesta en la capital del país, señaló el embajador y agregó: al cabo de 80 horas de apagón, es lógico que el malestar domine a las personas. Lo que no es lógico es que se estimule ese malestar. Prada criticó a los medios y personas que no solo incitaron a la rebelión en Cuba. De manera cínica, en un acto de extraordinaria irresponsabilidad, se culpó al gobierno cubano por el apagón, expresó. Además, refirió a que unas cazuelas aisladas la magnificaron alegando un gran cacerolazo. Y no lo estoy ridiculizando, lo digo con absoluta responsabilidad, afirmó, pues esas cazuelas que golpeaban en la noche fueron ensordecidas por el sonido de las plantas eléctricas que se estaban activando y que despertaban para llevar luz a cada rincón del país. Además, le enfiló los cañones a los que intentaron incitar a protestas en las calles. Hay grupos de personas que desde sus cómodos butacones en Nueva Jersey, Madrid o Miami, incluso 2 o 3 en Buenos Aires o el Río de la Plata, instaron a patear todo, señaló el diplomático, pero se quedaron con los deseos, explicó. El fracaso lo hizo sentir ese mismo pueblo que se siente representado por el Estado presente y que no lo abandona en medio de grandes dificultades. Tras una pregunta lanzada por la prensa, Prada se refirió en particular a la declaración de un poderoso empresario. Es conocido por haber hecho una de las fortunas más grandes del mundo a costa de vulnerar las normas del fisco argentino y que durante años se ha sumado al bloqueo, señaló. Este personaje impidió la transacción de productos y servicios cubanos, luego de negarle a instituciones de la isla el acceso a sus plataformas, algo que no pasó desapercibido el jefe de la delegación cubana. Hoy, él se ha erigido como un operador político contra Cuba, al igual que algunas organizaciones civiles locales financiadas por el Departamento de Estados Unidos. Fustigó con un duro guantazo, criticando no solo el carácter injerencista de las declaraciones del intruso. Prada detalló que en ese momento
había varios barcos en puertos cubanos cargados de alimentos comprados por Cuba, pero no han podido descargar. Al no poder encontrar un banco donde transferir para pagar el dinero que se ha convenido con los proveedores, es decir, aún disponiendo de los recursos, se nos niega la posibilidad de obtener alimentos, aseveró. El diplomático enfatizó que la isla está abierta a negociaciones con los países, siempre que se respete su soberanía. Cuba tiene varios proveedores de combustible y de piezas de repuesto. Rusia y Venezuela son dos de ellos, algo que aprendió con dolor cuando Moscú tenía más del 80% del comercio exterior, pero el mayor problema está asociado a las presiones de Washington. La posibilidad de entrada a los BRICS es una esperanza de un mundo más justo y echará por tierra la ola de sanciones que pesan sobre la isla, la misma que desde el año 92 más de 84 países revocan ante la ONU. De hecho, hace unos días, The New York Times se hizo eco del llamado de instituciones estadounidenses a poner fin al bloqueo y retirar a Cuba de la lista de patrocinadores subversivos. Sin dudas, Prada desmontó el teatro de Washington. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.